Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Pero René, ahí está con 3 de lo que ¿quién está vendiendo el libro de René? Yo. ¿Me oye? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Buenas noches. El Centro Cultural de las Telecomunicaciones de Indotel les da la bienvenida a esta noche que es parte de la tertulia con olor a café que mensualmente organizamos en este espacio. La noche de hoy es especial. Tenemos a un poeta y escritor de los 70, René Rodríguez Soriano, de intensa labor cultural, que formó parte de uno de los grupos más activos de los 70, el colectivo de escritores Y Punto, que también se dejó sentir mucho en esos años. René sigue siendo muy activo en las redes sociales y también publicando libros y obteniendo premios. La presentación estará a cargo de otra escritora muy especial, la poeta Marta Rivera, que está aquí ya y inmediatamente le damos la palabra. Buenas noches. Le comentaba a René que esta va a ser una presentación breve. Algunos de ustedes saben que yo he estado como medio chueca últimamente, pero yo pienso que después de ser este el cuarto libro de René que presento, he dicho mucho, bastante. ¿Verdad, René? He dicho bastante ya, ¿eh? Sí, bastante. Bastante. Nunca suficiente, pero bastante. Este texto tiene un título, se llama yo no puedo estar regando con esto, AMS, de verdad. Está fuerte. Suelta. Si me oyen está bien, ¿ok? Lo que pasa es que hoy no estoy en mi mejor voz. El texto se llama El puente de Talita, desde el poema hacia el poema, en la nave sorda de René. Ahora sí. Se oye bien, Marta. Se oye bien, ok. Me voy a olvidar de esto, ¿eh? Okay. O si no, tú lo cantas una canción. Ay, por favor. Está bien. ¿Han visto a René Rodríguez Soriano? ¿Lo conocen? ¿Lo han contemplado oscilar de un paso al siguiente y viceversa, con un andar siempre tan pausado, como si le diera trabajo mover su alta humanidad de carne y hueso en cada movimiento con el que se desplaza? O la pobre raigambre de quien es demasiado alto para ser contenido por un espacio demasiado pequeño, con esa estatura que avanza ascendente hacia el pico más frío de los altosanos de Constanza. Quizá no les parezca nada vinculante esta pregunta cuando hemos venido aquí a conocer su nuevo libro, Nave Sorda. Pero sin embargo, a mí, que me ha tocado ya varias veces, todas entrañables, hacer para él y junto a él lo que hoy aquí me convoca, sí que me lo parece. Tal vez porque la vieja niña que soy conoce demasiado bien no solo a este niño que nació viejo, sino también, y tal vez más, su literatura total. Entonces, el símil entre la alta corporeidad de René y el desborde de su obra, de su sólida obra, chorreante en torno a las aristas de una insularidad literaria endémica, pandémica, que padecemos en el marco referencial coetáneo, simultáneo, dominicanos y dominicanas de tantas generaciones dedicadas al oficio de escribir, es una idea que quiero dejar sostenida aquí al iniciar estas breves notas.
para retomarla y aterrizarla al final de ellas. Mientras vamos navegando en su nave sorda, barco grande como el mismo, que anda. Guárdeme un minutito de esa idea. Recuerdo que cuando me tocó presentar hace un par de años su bellísimo y variopinto libro Solo de flauta, intenté descortazarizar a René, desde todas sus intertextualidades. Sin embargo, así es la vida, es precisamente con una metáfora urdida desde Rayuela, con lo que rotulo este texto destetado a destiempo, en un intento por demostrar que yo nunca le creí el cuento. Cuando, antes y después de cantar sus canciones hechas de abecedarios de colores rosa y gris metal, y de una muestra gratis del René publicista, que no el mismo pero idéntico a aquel cuyas raíces sin comienzo y sin final había descubierto Enriquillo Sánchez una década atrás del ochentismo, se empeñó en permitir que, antes que poeta, se le considerara cuentista. Y no se lo creí, porque lo conozco bien y desde siempre. Y fue desde el poema mismo, ese que nunca lo ha abandonado, desde donde planifiqué una vez junto a él un atentado al gobierno de Katmandú, manejando bicicletas tan aladas como aviones pirueteando sobre las montañas heladas para girar en delirio hasta el mareo, aferrados a las aspas de un abanico tan blanco como el arroz con leche que cocinaba a las 6 de la tarde, ni un minuto más ni un minuto menos la vecina de su escarpada casa materna. Tan blanco como este texto. Cito un poema de Nave Sorda. Apago el abanico en mis recuerdos, ausencia. Refocila la lluvia sorda en el traspatio y en estas manos despistadas, amargo este sabor, un poco olvido, apuro de este día, al margen de sus goznes, este sabor sin riendas del veneno, esparciendo su vida entre lo muerto. Entonces, como decía, atravieso igual que Talita aquel puente que construía Horacio Oliveira desde él hacia él mismo para llegar a Traveler, conectando toda la obra de René Rodríguez Soriano desde un mismo cordón umbilical que viene y va desde y hacia el poema, en la ambición bodeleriana de hacer poesía, ya fuera en prosa o en verso. Y René Rodríguez Soriano siempre ha sido poeta. Poeta novelando en versos afilados, contando historias breves de una memoria que es él y lo trasciende, haciendo libros tal y como quiso Novales, como quien hace música, dando respuestas malintencionadas a entrevistas conspicuas, en campañas publicitariamente ausentes y en la forma en cómo se desplaza lenta y pausadamente desde su alta corporeidad hacia el texto, hacia todo texto, a cualquier texto. Toda la obra de René puede ser vista a través de algunas imágenes de aquel texto, de aquel inefable texto de Gastón Bachelard, instante poético, instante metafísico. Sí, la poesía es una metafísica instantánea. En un breve poema tiene que dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y objetos, todo a la vez, si ella sigue simplemente el tiempo de la vida, es menos que la vida. Solo puede ser más que la vida inmovilizada, la vida. Es entonces el principio de una simultaneidad esencial en que el ser más disperso, más desunido, conquista su unidad. Ante todo, golpeando sobre las palabras huecas, hace callar la prosa o los trinos que dejarían en el espíritu del lector una continuidad de pensamiento o de murmullo. Luego, después de las sonoridades vacías, produce su instante para construir un instante complejo, para insertar en ese instante simultaneidades numerosas. El poeta destruye la continuidad simple del tiempo encadenado. En todo verdadero poema pueden hallarse, pues, los elementos de un tiempo detenido. Al aceptar las consecuencias del instante poético, la prosodia logra llegar a la prosa, al pensamiento explicado, a los amores experimentados
a la vida social, a la vida corriente, la vida que se desliza lineal, continua, pero todas las reglas prosódicas no son más que medios, viejos medios. El fin es la verticalidad, la profundidad o la altura es el instante estabilizado en que las simultaneidades, al ordenarse, demuestran que el instante poético tiene una perspectiva metafísica. Y tal vez entonces debería yo callarme aquí, ¿no? Aquí, porque esencialmente para entender la unidad de una sola obra como continuum, de esta que hablamos esta noche, de una obra que transita su puente cosmogónico, hecho de palabras, de amor a la lengua, de jugar limpiamente con vocablos que se repiten para diferenciarse, que fundan una evocación de lo que el escritor, el poeta de Nave Sorda y de su nombre Julia, quiere decir y dice desde el silencio que funda en su sordera, esa sordera gesticulante, hablante, lírica, rigurosa, escritural y existencialmente plantada. Bastaría ese compactado exergo del texto de Bachelard, o quizá ampliar lo que se quiere decir con el martes de una de sus naves sordas cualquiera. Vuelvo a citar a Nave Sorda. Oyendo tu canción, filtran mis sueños, penas y extravismos. Esta distancia atrosta de beber del agua que no cesa, enrojeciendo el ojo tieso, dedo y horas en salmuera, tú girando en mi alfabeto en bandas, asomos y promesas, urdiendo en lontananza. ¿Qué ha sido de tus aspas, sus giros deslenguados, barriéndome la angustia? ¿Qué ha sido de mis manos, desgonzadas y ciegas? Di que has vuelto llena la estancia sorda, con tonos encendidos. Di que estás y que eres capitán, capitana. Ya sé qué hacer con esta boca cada noche frente al mapa de tus carnes. Termina la cita. Pero no es suficiente. Porque en un escritor que ha recorrido por casi 40 años todos los géneros, nunca un solo poema podrá ser suficiente. Y porque el poeta no se ha detenido solamente en el aliento sordo de su poiesis. René nombra mundos, sus mundos, memorias vivísimas en cada uno de los textos que recorren ese cordón que va del ombligo a la placenta de su obra toda, de una bibliografía que existe para ser leída en su continuum. Y hay de todo aquí, como en las boticas de Constanza y de Texas. Si, como recordó Octavio Paz en El arco y la lira, la historia del hombre podría reducirse a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento, de ahí pasará al ritmo. La célula del poema, su núcleo más simple, es la frase poética. Pero a diferencia de lo que ocurre con la prosa, la unidad de la frase, lo que la constituye como tal y hace lenguaje, no es el sentido o dirección significativa, sino el ritmo. Valéry, decía Paz, ha comparado la prosa con la marcha y la poesía con la danza. Nave Sorda es un abrazo breve entre el andar pausado. Aquí retomo al principio, recuerden que pregunté si lo habían visto caminando al escritor. Y la danza. Negación en esencia de la diferencia establecida por Valéry y retomada por Paz. Yo veo, siento, leo, atravesando el puente de Talita, toda la obra de René Rodríguez Soriano en ese solo libro que hoy nos convoca. Veo este libro como un solo poema, trabajado con amor a la lengua, a su lengua, hecho de palabras a veces invisibles, tanto como sordas, como mudas, como ciegas, limpio como quien retiene en los pulmones una exhalación lírica. Un poema casi perfecto es este libro de mi hermano René. Y entiendo que él mismo nos propone más que nunca leer su obra como un todo. Y debería terminar aquí. Hace rato que estoy terminando, ¿verdad? Pero no quiero sin antes dejar mi propio y personal manifiesto ante la propuesta de una lectura de puente. Concluyo y trato de sostener lo que sostengo. Yo planteo que René Rodríguez Soriano
Es el autor más sólido y más solo de una generación que ni siquiera existe en la literatura dominicana. Un fundamental, desgenerado, como él a sí mismo se proclama. El autor emblemático de un tránsito que, con rigor, él y casi nadie más ha trasegado en nuestro país. Pienso que es necesario aproximarnos a la unidad de su obra plasmada en Nave Sorda, también a partir de las palabras del maestro Marcio Veloz Maggiolo al referirse a nuestro escritor, abordando su narrativa más breve. René tiene el don de manejar la poesía, que desciende el misterio. No es necesario que el cuento sea un dechado de ejercicios técnicos. Su pluma nos lleva por el remolino de la fantasía, que puede ser una teoría del recuerdo. Podrán llegar a esta nave sin sordera, atravesando el puente del capítulo 41 de Rayuela. Y fíjense que soy de las personas que a mí no me gusta citar a René por relación a Cortázar, pero a veces pasan estas cosas. Y termino aquí, con esta cita de Rayuela. Dice: tengo miedo, dijo Talita. Tu tablón parece menos sólido que el nuestro. ¿Qué? Dijo Olivera, ofendido. Pero vos no te das cuenta que es un tablón de puro cedro. No vas a comparar con esa porquería de pino. Pasate tranquila, el miedo nomás. ¿Vos qué decís, Manu?, preguntó Talita dándose vuelta. Graveler, que iba a contestar, miró el punto donde se tocaban los dos tablones y la soga mal ajustada. A caballo sobre su tablón sentía que le vibraba entre las piernas de una manera entre agradable y desagradable. Talita no tenía más que apoyarse sobre las manos, tomar un ligero impulso y entrar en la zona del tablón de Oliveira. Por supuesto, el puente resistiría. Estaba muy bien hecho. Gracias. Buenas noches. Esta noche, como decía Marta, hay muchas caras conocidas, muchas caras de amigos que han estado en otras presentaciones de René. Por consiguiente, a René no hay que presentarlo. Su obra siempre lo ha presentado y lo seguirá representando esta noche. Así que escuchémoslo al mismo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme una vez más. Los que han venido muchas veces y los que vienen por primera vez. Hoy yo estaba respondiendo unas preguntas en una entrevista y me hicieron una pregunta que muchas veces me hacen: ¿para qué escribes? Y entonces yo respondía, me escuchan allá atrás, yo respondía con una respuesta que le robé a Sergio Ramírez hace algunos años. Yo le pregunté en una entrevista que yo le estaba haciendo, ¿para qué escribe? Y él me dijo que él le había robado esta respuesta al Gabo. Y entonces como él será ladrón que le roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Yo digo, igual que ellos dos, yo escribo para que me quieran más. Y creo que lo logro, porque cada vez me siento más grande, más lleno, más pleno, cada vez que los abrazo a todos ustedes, cada vez que me encuentro con las caras, con los amigos, con los nuevos amigos que vienen a acompañarme en el nacimiento de cada uno de los míos. Yo pienso que sobre el libro no tengo mucho que abundar, porque ya Marta ha dicho más de lo que yo esperaba. Y sigue llegando más gente y sigo diciendo que bienvenidos y que entren y que hay espacio para ustedes. Así que pueden pasar, Daniel, pasa, prima, venga. Y entonces pienso que lo interesante, yo voy a tratar de leer un par de textos y luego
prefiero tener un diálogo con ustedes porque yo me nutro más de lo que ustedes me dicen que lo que yo pueda decir. Lo que yo pueda decir está en los textos. Así que voy a compartir con ustedes algunos de los textos y luego tendremos un pequeño diálogo. El libro funciona como una especie de diario y hay casi una semana, ¿no? Yo creo que es una semana más o menos completa. Más o menos completa. Exacto. Con unas ñapas. Exacto. Viernes. En la noche de los bosques, los zorros buscan tu rostro. Álvaro Mutis. Esa mañana, la última del año, que ya enfilaba sin presagios hacia el túnel del olvido, ella entra con un clavel entre sus labios, desmoraliza tus augurios, tus fuerzas y tus ojos. Enciendo el cigarrillo de la tarde ausencia y no descifra tu paradero el humo. La lluvia sorda juguetea en los cristales y algún muchacho desandará sin rumbo por los charcos de ese pueblo fantasma que inventamos bajo las sábanas. Pienso, sigo pensando y manoseo los rafagazos de tus labios, esa expresión tan mía que no registrará jamás cámara alguna. Hay un verbo perdido, imperfecto y desnudo, conjugando mil voces en las frondosas humedades de tu talle, pasión que descarrila tu sonrisa, tus entregas. Si aparecieras, la gramática del deseo daría los 1000 sentidos dispersos del diccionario absurdo de estas horas. Domingo. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana. José Emilio Pacheco. Esa mujer, portadora de la mirada más audaz del calendario, hizo y deshizo 1000 nudos en tus dedos y en tus sueños. Entró y salió por las pasarelas de la nada. Este vino del domingo sabe a zonas de tu pelo. Bebo a sorbos largos tu recuerdo. Aspan mis pensamientos amplios paisajes de tu cuerpo. ¿Dónde estás? Apresuradas las horas silban letanías sordas. Esta espera tiene en vilo todo un ejército. Lerdos caballos rumian un horizonte torvo. Abrevan las bromelias su muelle complacencia y ni un asomo de tu talla entalla en el sinfín de esta resaca. El humo del cigarro filtra porcelanas y manías. Duende no para de nombrarte y no hay un ápice de arrogancia en pie. Acaba de una vez, subvierte esta modorra de domingo, desenfrena las hélices de la locura de un tirón sin titubeos. Es tiempo de que impongas sonora tu presencia. Martes. Vuelvo a tus ojos y en ello te dejo este apunte a lápiz que no dice nada. Carlos Pellicer. Alza el sol altos y luminosos trapos sobre el cenit. Lame la sal con furia los corales y los arrecifes y los veleros y los catamaranes al fondo. Polifónica melodía de colores y sonidos. Argamasa de reflejos y aleteos de gaviotas, martines pescadores, cangrejos y larvitas. Si escribo en esta página es porque te espero desbrozando distancias, anulando caminos. Dime lo que no dices y hazme vibrar con fuerzas. Empuja, como dices, los verbos que sabemos, los que no inventa nadie de un pueblo que inventamos antes que anocheciera. Bruja de mis desvelos, loca mansa sin bridas, cabálgame hasta el alba, mira mis manos brochas, siente mi dedo loco, así como tú dices, melifluo a lengua muda, idioma de tus rosas, soporte en tus vaivenes, y de amigo no entiende de alfabetos callados, quejido que tú guardas cuando das y recibes. Dime que soy tu potro, cabálgame hasta siempre, no te desmontes nunca, amazona insoluble, soy yo cuando soy tú, vencido entre tus aspas.
Emerge tu recuerdo de la noche en que soy, Pablo Neruda. Insegura y vacía en aguas del azar, sin aires, sin paraguas, riela noche a través, tambaleante y herida, mortalmente herida, desangrada. Oyendo tu canción filtran mis sueños penas y estrabismos. Esta distancia atroz da de beber del agua que no cesa, enrojeciendo el ojo tieso, dedo y horas en salmuera, tú girando mi alfabeto en bandas, asomos y promesas urdiendo en lontananza. ¿Qué ha sido de tus aspas, sus giros deslenguados barriéndome la angustia? ¿Qué ha sido de mis manos desconsadas y ciegas? Di que has vuelto, llena la estancia sorda con tonos encendidos. Di que estás y que eres, capitán, capitana. Ya sé qué hacer con esta boca cada noche frente al mapa de tus carnes. Sábado, solo la danza como lluvia puber sinfoniza arterias. Plinio Chain. Sorda y ciega, trompo bailando sin saber que baila, sin escapularios, sin luna, desmadejadamente sola, perdida y sola, desangelada. Apago el abanico en mis recuerdos, ausencia, refocila la lluvia sorda en el traspatio y en estas manos despistadas, amargo este sabor un poco olvido, apuro de este día al margen de sus goznes, este sabor sin riendas del veneno, esparciendo su vida entre lo muerto. Naufragios, ¿qué cargan las hojas para dormir sobre las aguas? Elizabeth Shaw. En la doble autopista del deseo, yo voy porque tú vienes. No hay salidas ni escapes a las rutas. No hay vuelta atrás en este viaje unívoco. Vienes y voy en un haz encendidos cuerpo a cuerpo. No hay pasión más encendida que este vuelo hacia tus rosas. No hay luz, solo ardes tú, mi sol que no derrite alas. Sacude de un tirón el mar y la distancia, que en mi pecho el agujero de tu adiós duele mis alas hasta el desgaste. Cinco. En la acuarela de mi sombra hay tonos para retocar tu olvido. Pulsa el pincel y como un ángel retornará tu nombre a tu memoria. 8. Si me vieras, si estuvieras aquí, desnuda de ese velo en do o en fa que baña su silencio en el piano de tus ojos, cantaras la canción que abate el frío y la distancia. 10. Y si es que vuelves, ondea suavemente el abanico y canta una canción, la que tú sabes. 14. Espántame la codorniz del miedo, alza la cruz del sur para este norte torpe que desafina mi violín de luz tardía y ciega mi escopeta zurda de asolar manglares. Dame un trago de sed y viérteme ardiendo en tus riberas. 15. No traje nada preparado, vine solo con la intención de pintarte una acuarela en el azul o soplarte una sonata casi gris o decirte o no sé qué con no sé cuáles sustantivos y adjetivos, o mirarte o mirarme en tus ojos en la bruma, o decirte o no decirte nada, que lo es todo. Muchísimas gracias. La portada de esta obra, Nave Sorda, es de la destacada artista plástico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo creo que esta obra, Melu Guerrero, que es la artista plástica, además de la portada, la ilustró porque sintió la necesidad de, a través de la pintura, dar una visión de la poesía de René también. Esos cuadros están aquí a la derecha. Cuando terminemos la actividad en unos minutos pueden ver los cuadros y al final habrá un brindis también aquí. En fin, ella no pudo estar presente, pero dejó la obra aquí en una pequeña exposición
y reiteramos que se siente muy satisfecha la artista plástico Venus Guerrero con que René la escogiera para estas ilustraciones. Si hay alguna palabra antes de finalizar, algunas preguntas para René, ¿alguien?